Buenas tardes, bienvenidos a esta materia que se llama Construcción Histórica de México en el Mundo 1, de 1808 a 1946. Mi nombre es Melissa Herrera y hoy me toca exponer el tema La tradición agrícola mesoamericana, apuntes etnohistóricos sobre el cultivo del maíz en la Huasteca. Después de indicar el título, me gustaría mucho que subrayáramos lo que es la tradición agrícola mesoamericana, ¿sí? También la palabra maíz, porque es técnicamente todo el tema, y Huasteca, la Huasteca, que es el área geográfica donde vamos a limitar nuestra exposición. Expondremos también la conexión del maíz con el ser humano, con el hombre y la tierra. Hablaremos del maíz, donde el maíz no solamente es un alimento, sino es una creencia casi religiosa, donde tiene espíritu, es parte de sus creencias, de su domesticación, de su domesticación y de que a partir de la domesticación se sentaron varios grupos de personas y fue exactamente donde comenzaron las civilizaciones. Extenderemos el tema con el cultivo del maíz prehispánico, en específico del puro cultivo, de las formas de cultivarlo, de cómo se sobrevivía, cómo sobrevivía los cultivos, y terminaremos con el tema de maíz, herencia y futuro de México, y hablaremos ya de un México más actual. Bien, para iniciar nuestro tema hay que subrayar algo muy importante, que es la tradición agrícola mesoamericana, ¿sí? Vamos a ubicarnos en Mesoamérica, que viene siendo la parte centro-sur del país. Vamos a limitar aún más nuestra área siendo la Huasteca mexicana. La Huasteca está conformada por estados como Veracruz, Tamaulipas, San Luis Potosí, Hidalgo, Puebla y Querétaro. Esa es nuestra área geográfica a ubicarnos. El maíz es el tema principal de nuestra exposición, ¿sí? El maíz es esta imagen de la Huasteca y de las culturas de ahí. Entonces, comenzando con el tema, la tradición agrícola tiene una estrecha relación con la constitución étnica de grupos mesoamericanos a partir de la domesticación del maíz. Lara González, 2025. El tema que estoy desarrollando salió de una lectura con el mismo nombre, que es la tradición agrícola mesoamericana. Entonces, ya estando ubicadas, el maíz constituye el aspecto central de las culturas o del patrimonio cultural de los grupos étnicos de esta zona. La domesticación del maíz estableció la relación de la identidad, y hablamos de todos los grupos étnicos, de uno en específico, o al menos fue lo que Lara González hablaba en este tema, es de los Tenec. La domesticación de las plantas en general, siendo el maíz el más importante, ayudó a los desarrollos tecnológicos y los procesos de cultivo con nuevos elementos para el conocimiento de la historia, de sus pueblos. La historia del maíz en cada uno de ellos, como lo decía al inicio, es esta conexión casi religiosa. La conformación sociocultural, la conformación sociocultural de los lugares de sustentos del suroccidente, que en este caso es la ubicación de la Huasteca,
que fue un área de tránsito, o es un área de tránsito entre lo que viene siendo la península de Yucatán con los mayas con el centro del país. Es de tránsito, es intercultural, con población de épocas muy tempranas. Floreció durante el clásico terminal y el posclásico temprano. Viene siendo más o menos desde el 700 a 1550 después de Cristo. La historia de los lugares son de larga duración. Todavía en la actualidad sabemos de ellos. El maíz es un elemento simbólico por excelencia. Es de una compleja tradición. Se ha desarrollado la vida económica, social, familiar, ritual y política. La agricultura del maíz se basó sobre la experimentación. Supieron la forma correcta de la cosecha y su almacenamiento para mantenerla, para transportarla. Fue también nos dieron a conocer también el ciclo solar y el ciclo lunar, fomentando los calendarios para la cosecha. Reconocieron los terrenos idóneos para poder hacer la cosecha del maíz, no solo del maíz, sino de las otras plantas que también se domesticaron, como lo es el chile, la calabaza, el cacao. Reconocieron el terreno y la forma de prepararlo y trabajarlo, y fomentaron las divisiones del trabajo. ¿Por qué? Porque al momento de que el hombre trabaja la agricultura, la mujer produce el alimento a base del maíz. El trabajo agrícola testimonia la tradición en la Huasteca con la siembra sagrada de la lluvia. Hablar de la tradición en la Huasteca es hablar del Omats, que es la siembra sagrada de la lluvia. Es una ceremonia de ritual dando la preparación para el terreno del maíz. Se llama Ketomtalá. Es temporal. Depende de las lluvias y de la humedad. Se tiene que limpiar el terreno. Todo esto es ya con conocimientos previos de las civilizaciones de la Huasteca, donde tienen que limpiar el terreno y donde se junta la basura de 15 a 20 días, hacen la quema para dejar reposar la tierra y darle los nutrientes necesarios para poder cosechar. También existe la Tayablab, que es la siembra de laderas en cerros, donde los cercan. También tiene que tener el terreno idóneo, lo cercan con muros o con magueyes para que no se deslave y para que mantenga la humedad idónea para poder sembrar el maíz. Los dueños de las cosechas deben de llevar la semilla, que se llama itit. Más insumos para la ceremonia. Es una ceremonia religiosa de petición, donde tú le pides, las civilizaciones de ese entonces le piden a la madre tierra se pueda dar la cosecha. Se pone un corazón de gallo en medio, se quema incienso, se coloca el bolim, que es la semilla, agua bendita y los instrumentos para trabajar, como los morrales, donde llevan las semillas, los machetes, los guijaros. En este caso, después de todo lo expuesto, es la etnografía de los Tenec. De todo esto salió de ellos y de su cultura, la cultura del maíz relacionado con ellos. Ellos decían también que el maíz tenía un espíritu, el espíritu que tenías que trabajar en conjunto con él para que pudiera desarrollarse.
para que pudiera darse la vida del maíz y se desarrollara para el sustento de sus civilizaciones. El maíz se trabajaba de esta manera, donde el hombre era el encargado de la cosecha, la mujer la encargada de cocinarlo, y por lo general siempre la primera cosecha, el primer maíz se preparaba, se preparaba en alimento, y los primeros en probarlos siempre eran los niños, eran los primeros que tenían el derecho dentro de este ritual a consumir la primera cosecha. Para extender o para complementar la exposición de la tradición agrícola mesoamericana, en la revista Arqueología Mexicana encontramos el cultivo del maíz. Este es un texto donde extiende los tipos de cultivos que había en Mesoamérica, ¿sí? Donde nos explica el tipo de cultivos y el tipo de vida que había para ofrecerle al maíz, donde se le llama cultivo prehispánico, y siempre fue de dos formas, igual como lo explicaba anteriormente. El temporal, que dependía de las lluvias, que era el más común, y el de riego, donde no nomás la región de la Huasteca es bendita por tener tierras fértiles, pero había lugares de México prehispánico donde tenía que haber este tipo de riego, de cultivo. Tiene que ser de riego porque tienes que acercarle el agua para poder darle las condiciones óptimas al cultivo. Las técnicas agrícolas de manejo y del paisaje, de condiciones del terreno de Mesoamérica, dependiendo de la zona donde se ubicara la cosecha. Siempre tenía que haber control de erosión, como nos lo explicaba en el texto anterior, donde la milpa era lo más común, donde se alternaba con frijol, calabaza, maíz o chile, y la domesticación. Siempre había domesticación para poder tener una vida óptima de las plantas o de la fruta, verdura que se fuera a producir. El maíz no solo era un alimento, sino la función, el fundamento de las civilizaciones, la propiciación del sedentarismo. Cuenta con historias místicas, con rituales como el Popol Vuh, que en pocas palabras nos dicen que la humanidad nació del maíz, de que el maíz se moldeó a la forma de un humano y nacimos de ahí. Esta es tanto en la Huasteca como en el resto de Mesoamérica, la vida religiosa, por así decirlo, del maíz. Terminamos con el texto de Maíz, herencia y futuro de México. Ya en la actualidad, como les explicaba al inicio, el maíz es un símbolo técnicamente de México, un símbolo más, es la identidad de México. Entonces es parte del patrimonio, nuestra base es el maíz, nuestra base alimenticia, económica también, y es de relevancia en todo el mundo. O sea, junto con el arroz y junto con el trigo, es una de lo que más se consume, es de las dietas en todo el mundo. Es muy importante que a estas alturas de la historia ya tiene un día donde es el 29 de septiembre, el Día del Maíz, pero es para hacer la conciencia de que tenemos que combatir la erosión de los suelos, que es importantísimo para poder seguir produciendo el maíz, la mejora de producción. Ahorita que estábamos en las noticias, se estaba peleando con el maíz orgánico, con el maíz natural, donde tiene que dársele la vida, donde tiene que ser prácticamente la misma cosecha y tiempo para poder ser un maíz de calidad, y la adaptación incluso a nuevas tierras, a nuevas maneras de cultivarlo y de producirlo y de alimentarnos. Entonces, en otras palabras, ya como finalización de esta nuestra exposición, el maíz, tanto en las culturas de Mesoamérica,
de las culturas, en específico de la Huasteca, como en la actualidad ya de todo México como país, el maíz es la base de nuestra civilización. Teniendo la creencia de que nosotros venimos del maíz, de las maneras en las que se cultiva, en las maneras en las que tenemos que preservarlo, porque aparte de ser nuestra base alimentaria, es la base de nuestra civilización, de nuestra historia, incluso puede pasar como un símbolo de México. Entonces hay que tener la capacidad de mantener viva esta imagen del maíz, de saber cómo mantenerlo naturalmente y de cómo seguir preservando la historia del maíz a través de la historia del Nuevo México. Mi nombre fue Melissa Herrera. Buenas noches.